tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 21 de octubre de 2019. Vamos a empezar este programa, pues, por supuesto, hablando de Culiacán, y lo hemos titulado Culiacán en llamas, la semana trágica de la 4T. El lunes pasado, el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, exponía que había una muy leve inflexión en la criminalidad que sufre el país, aunque, dijo él mismo, no era nada para celebrar. Casi al mismo tiempo, en Aguililla, Michoacán, 13 o 14 policías eran emboscados y ejecutados. Los policías iban en busca de un operativo. Hay varias versiones, una de las cuales señala que ya habían sido amenazados, otras que ya se sabía de la situación de peligro en ese lugar. Se dice que no iban preparados para el operativo de ayudar a una señora con su familia. En fin, terrible esta situación. El martes, en Tepochica, estamos hablando del municipio de Iguala, ¿sí? El mismo de los 43, en Guerrero, soldados abatieron a 14 personas, presuntos miembros de un grupo criminal y supuestamente todos armados, en un hecho del que aún quedan muchas dudas de cómo se dieron pues, esta situación, ¿no? Este enfrentamiento y, bueno, obviamente la muerte de estas personas. Según la versión oficial, se encontraron de frente con los militares, uno de los cuales logró matar a los 14 antes de caer muerto. Pero peritos están poniendo en duda la versión oficial. Vamos a ver en qué terminan estas investigaciones. Y el jueves negro. En un operativo para capturar y extraditar a Estados Unidos a Ovidio Guzmán López, uno de los 10 hijos del Chapo Guzmán, en este caso de su segunda esposa Griselda López Pérez, que las propias autoridades reconocen al operativo como mal planeado y ejecutado, pues dejaron a Culiacán en horas de terror, que si bien impactó en muchas otras áreas de Sinaloa, no solo en Culiacán, sino en otras ciudades también, pues también nos dejó a nosotros como país en un estado de incertidumbre, dudas y debates a favor o en contra del operativo, de cómo se resolvió o no se resolvió o se postergó, y que bien pudieran considerarse como la primera gran crisis de este nuevo gobierno. Jamás se había dado una respuesta de esa magnitud por parte de algún cártel en contra del gobierno mexicano. ¿Acaso pudiéramos decir el antecedente más cercano se dio en la zona metropolitana de Guadalajara? Estamos hablando del 26 de agosto del año 2012, cuando aparentemente se detuvo y se liberó, también en condiciones confusas, estamos hablando de Zapopan, Jalisco, en pleno año electoral, a un personaje muy conocido por ustedes, Nemesio Ceguera Cervantes, y mejor conocido como El Mencho, y que ahora es el jefe máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. La detención en ese entonces la realizaron elementos de la Secretaría de Marina, hubo enfrentamientos, narcobloqueos y vehículos incendiados en Jalisco, en al menos 13 municipios, y también pues esto se extendió a Colima. Lo liberaron 2 horas después por petición del gobernador Emilio González Márquez, un gobernador, por cierto, del Partido Acción Nacional. En la página del Imparcial usted puede leer, según el Universal, cuyo informe fue validado por fuentes de seguridad del gobierno federal, la liberación del capo se debió a que autoridades ligadas con el cártel Jalisco Nueva Generación corrían el riesgo de exponerse, por lo que se optó por su libertad. La revista Proceso, también del 26 de agosto del 2012, publicó que ninguna autoridad hizo oficial la detención del Mencho, quien era visto como sustituto de Ignacio Coronel Villarreal, conocido como El Nacho, lugarteniente en ese entonces del cártel de Sinaloa. En 1975, en un velorio de uno de los hermanos de Miguel Ángel Félix Gallardo, se desató también una balacera que se extendió por gran parte de Culiacán, Sinaloa. Y llegamos a este jueves, en donde precisamente el cártel de Sinaloa, el cártel del Pacífico, se movilizó y enseñó un enorme músculo. Rodeó a los militares integrantes de la Guardia Nacional que tenían a Ovidio, liberó presos de la cárcel, bloqueó y quemó vehículos en diversas partes de la ciudad, llamó a células de otras ciudades aledañas, sobre todo de la parte de la sierra. Y aquí, pues por supuesto, llama la atención el potencial de fuego exhibido por los miembros del cártel que se movilizaron. Como resultado de ese despliegue de fuerzas y midiendo el enorme riesgo de daños en número de muertos, no solo de ambos lados, sino también de la propia población, aquí habrá que destacar también entre ellos los familiares, los propios familiares de los militares, se dejó en libertad a Ovidio para evitar más violencia en la capital sinaloense, según la versión oficial. Fueron horas de balaceras y agresiones armadas en distintos puntos de esa ciudad que tuvieron literalmente a la población en vilo. El Gabinete de Seguridad Nacional se reunió
y decidieron suspender la operación. Así que, pues lo soltaron. Según las propias autoridades, a las 3 de la tarde las fuerzas federales se desplegaron en torno a una vivienda del fraccionamiento, entonces a Tres Ríos, y luego de que presuntamente desde una de las residencias valoradas, por cierto, en más de 47 millones de pesos, se registró un ataque armado contra los integrantes de la patrulla. Los guardias y militares tomaron el control de la vivienda. Ahí no se detalló si hubo heridos o muertos durante el operativo. Y nos dicen que una vez que ingresaron, localizaron a 4 personas, entre ellas Ovidio Guzmán López. Militares y guardias se vieron superados en cantidad por miembros del cártel que empezaron a llegar desde viviendas cercanas y de otros lugares. Otros grupos también empezaron a tender un cerco en los alrededores del fraccionamiento Tres Ríos. Ahí sí hubo varios enfrentamientos con autoridades locales y federales, buscando que no pudieran apoyar a los militares que estaban ya cercados por el cártel de Sinaloa, y también realizaron disparos en contra de la población. Bloquearon salidas de la capital y bloquearon también caminos al aeropuerto, atacaron instalaciones del ejército, la fiscalía, la policía estatal y municipal. Prácticamente no exageraríamos si de acuerdo a las distintas crónicas dijéramos que controlaron todo, incluso con retenes en cada carretera que salía o venía hacia Culiacán. El saldo, al menos 8 muertos, hay quien ya habla de 9, no lo vamos a saber seguramente, por lo menos se habla de 4 sicarios, 2 civiles, un elemento de la Guardia Nacional y un custodio de la cárcel, por cierto, en donde se evadieron varios reos. 16 heridos, 9 vehículos quemados y 42 despojados, varios negocios destruidos, 55 reos fugados del penal de Aguaruto, que pues la mayoría estaban ahí por asesinatos o secuestros, y ataques armados, fíjense, armados a la 9ª zona militar, incluyendo la unidad habitacional del ejército y la fiscalía estatal. Al día siguiente seguían las balaceras, seguía la quema de vehículos, cuerpos abandonados, y seguían llegando miembros del cártel a Culiacán, listos para cualquier enfrentamiento que pudiera darse. Varios elementos de confusión que pudiéramos destacar de esta situación que se dio este jueves. Uno, ¿cómo se le encontró realmente en su casa a Ovidio? ¿Fue ahí o fue en un restaurante, como mencionan algunas crónicas? ¿Por qué con tan pocos elementos? Estuvo también, y esto hay que comentarlo, detenido el medio hermano de Ovidio, estamos hablando de Iván Archibaldo Guzmán. El Mayo Zambada fue el que ordenó toda esta movilización, porque parece ser que él sigue moviendo los hilos del cártel de Sinaloa. 2, las versiones de Alfonso Durazo fueron contradictorias y en algún momento, hay que decirlo, pues parece ser que nos mintió. Se habla de entre 30, 25, 50 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en un recorrido de rutina, cuando fue agredida desde una vivienda, por lo que repelieron el ataque, según Alfonso Durazo, que controló la vivienda, y como ya habíamos dicho, ahí supuestamente se encontraron a 4 personas. El mismo López Obrador al día siguiente dijo que había sido un operativo para cumplir una orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal. Después el propio Durazo agregaría que la orden de extradición está desde septiembre. Prácticamente fue una de las tareas del embajador que tenemos de Estados Unidos ahora en México. Después sale el secretario de la Defensa a escena, Luis Crescencio Sandoval, y pues comentó que personal de la Policía Ministerial, en un afán de obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus mandos superiores, y también nos dijo que este mando no contaba con una orden de cateo y calificó al operativo como fallido. Es decir, lo reconoció como tal, bien por el general. Después vuelve a salir escena Durazo y dijo pues que Ovidio nunca estuvo formalmente detenido. Ovidio, recordemos, se le apoda el ratón, está en la mira de México y de Estados Unidos ya desde hace algunos años. Allí está, por ejemplo, registrado en la Oficina de Bienes Extranjeros del Tesoro, la famosa OFAC, por sus siglas en inglés. Y les decía, desde hace al menos 7 años. Se le acusa de que está operando el tráfico de drogas en ese país, pues desde que encarcelaron a Chapo Guzmán. Tiene 29 años, él nació el 29 de marzo de 1990, nació en Culiacán. Ya les comentaba que él fue uno de los 10 hijos del Chapo, 4 de los que tuvo con Griselda López Pérez. Uno de sus hermanos, Edgar, fue asesinado en 2008 por los Beltrán Leiva. ¿Se acuerdan cuando aparentemente se acusó al Chapo Guzmán
de haber ofrecido la liberación de uno de sus hijos a cambio de uno de los hermanos Beltrán Leiva. Este 21 de febrero, estamos hablando de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que presentó una acusación penal en contra de él y de su hermano Joaquín, el Güero, por los delitos de conspiración para traficar cocaína, metanfetamina y marihuana en el periodo de 2008 a 2018, por lo que le solicitaron al gobierno de México su extradición. Entonces, regresando a los dichos por Durazo, dijo que se iba a realizar una investigación del operativo para castigar a los responsables. Otra duda es cómo se fue Ovidio. ¿Negociaron con otros líderes del cártel para detener las agresiones a la población? Hay versiones de que cercaron una unidad habitacional militar, ya lo comentábamos hace rato, y que retuvieron inclusive a familiares del personal militar. Fuentes oficiales inclusive difundieron fotografías de Ovidio vestido de militar con un brazalete del plan DN3 y pues ahí que se le subió a una camioneta para que integrantes del cártel se lo llevaran de la zona, mientras los militares y miembros de la Guardia Nacional también se retiraban del lugar y se resguardaban en las instalaciones de la 9ª Zona Militar de Culiacán, en donde se preparaban ante un eventual ataque de los grupos de sicarios. También por ahí anda un video circulando de soldados del ejército adscritos precisamente al plan DN3, conviviendo con sicarios en un retén a la altura del ejido de Costa Rica, al sur de Culiacán. Ahí, por cierto, dijo el general, secretario de la Defensa, que es donde se encuentran con este retén y una cantidad de gente adicional armada. Ahí dice el general, retuvieron a un oficial, 4 de tropa, un vehículo y armas, que posteriormente les fueron regresados sin lesiones algunas. Todo esto ha desatado grandes críticas al operativo. Por supuesto, en contra y a favor. Entre las que están en contra, pues ahora lo tachan de un Estado fallido, rendido, doblegado, rebasado, derrotado y sometido, que no se coordina y que tiene pues, altos índices de incapacidad, donde pues, hubieron enormes errores de cálculo sobre las reacciones del cártel de Sinaloa, que hubo falta de trabajo de inteligencia previo y durante el operativo, sobre todo, por ejemplo, inteligencia cibernética, ¿no? Y también se habla de la posibilidad de la complicidad de algunos soldados con el cártel. También se cuestiona si la DEA participó en esto o presionó para que se realizara esta operación. Aquí también habría que decir algo que están por ella señalando fuertemente, sobre todo los colegas de Río 12 y por ahí me parece que Alfredo Jalife. ¿Qué papel tuvo el gobernador del PRI, Quirino Ordaz Coppel, que se reunió días previos con el director de la DEA? Javier Sicilia pidió la renuncia de Alfonso Durazo, el secretario de la Defensa, y calificó este operativo como una humillación grave para el Estado. Jorge Volpi también pidió la renuncia de los responsables. Por su parte, también habemos quienes hemos estado pues, a favor de cómo se resolvió esa parte, siempre reconociendo que fue un error inicial el cómo se desató este operativo. Por ejemplo, Edgardo Buscaglia y otros académicos y periodistas apoyan abiertamente la decisión de López Obrador de haber parado el operativo, porque créanme, yo estoy convencido de ello, estaríamos hablando de una victoria muy pírrica, en donde pues, cuántos muertos habría habido allá, no solo en Culiacán, sino en muchas partes del país. ¿Cuál fue la respuesta de AMLO? De que su estrategia de combate a la violencia no se basa en detenciones de grandes capos, sino más bien en garantizar la seguridad pública y no repetir los despliegues pasados, aun cuando, ya sabemos, ha dicho que se han detenido por lo menos a 14 miembros relevantes de la delincuencia. Para López Obrador, la estrategia va bien porque se están atendiendo las causas que originaron la violencia. Dice López Obrador que esto no es un fracaso, que eso es lo que quisieran los conservadores, que se frotan las manos y que andan como desquiciados buscando que fracasase su gobierno. Dice, pero no, dice, no tenemos una política de exterminio. En el ámbito local, Tres Ríos, pues allí está, sabemos que desde la época de Francisco Labastida Ochoa, pues ya estaban este tipo de situaciones. Allí habían planeado un desarrollo urbano, pero no se terminó sino hasta 2 administraciones después. Allí hay una zona de terror tomada por el narco. Por cierto, aquí en alguna de las críticas que hace Jesús Silva Herzog, dice que se tomó al país, pues dice, pues ¿cuándo ha estado, digamos, entre nosotros? Recordemos que esta zona donde se desarrolla el operativo es una de las zonas con mayor plusvalía en Sinaloa y se ubica al noroeste de Culiacán, donde ahí se han hecho desarrollos habitacionales en los que hay viviendas. Bueno, pues hay fracciones de terreno que superan el $1,000,000 en su valor de compra.
Allí está la casa, por ejemplo, de los Dorados de Culiacán. Ahí se construyeron plazas comerciales, antros, restaurantes, hoteles, tiendas de ropa y bares. Y también, pues está la Fiscalía General del Estado. Estos son lugares que en los últimos 5 años, por lo menos, han sido el escenario de masacres y ataques de grupos armados, ¿no? Aquí podríamos decir que la buena noticia es que no se cumplió la máxima beisbolera de que después del error viene el hit. Sí, insistimos, por donde se le vea, es muy criticable el operativo, que de lo que se podría salvar es la intención y haberse metido en donde el mismo Buscaglia lo reconocía, en donde ningún otro gobierno lo había hecho. Pero también, y para mí fue una gran rectificación que se viera esto, aunque podríamos calificarlo a lo mejor un paso adelante y 2 pasos hacia atrás para tomar impulso. Insistimos, se evitó lo que hubiera sido pues, una masacre ahí con consecuencias a nivel de todo el país. Recordemos que esa zona es un área cruenta de combates con muchísimas víctimas en ambos lados, bueno, en 3 lados, ¿no? No solo militares, policías, etcétera, sino sicarios, miembros del cártel, pero también entre la población en general. Y una lección que habría que sacar también, o 2 lecciones. La primera es que el cártel de Sinaloa sigue más vivo que nunca. Es considerado una de las 3 estructuras más poderosas a nivel mundial. Según distintos analistas, opera en más de 80 países y pues se habla de que es mucho más poderosa que la del cártel de Cali en Colombia en su momento. El encarcelamiento del Chapo, por lo visto, pues no afectó para nada la estructura y la operatividad del cártel. Parece que los hijos del Chapo Guzmán están a la cabeza del mismo, en acuerdo, por supuesto, con el Mayo Zambada. Si bien Enrique Peña Nieto pareció trabajar más de cerca con el cártel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa ha sido de los más favorecidos por los gobiernos tanto de Fox como, por qué no decirlo, de Felipe Calderón. Y entonces el jueves, con tantos años de desarrollo, últimamente un poco de bajo perfil, pues exhibieron su alta capacidad de movilización y de actuar coordinadamente en diversos puntos a la vez. Disparos a la población en distintas áreas geográficas, quema de vehículos, liberación de presos, poderoso armamento, que en esta batalla superó la capacidad del gobierno de la 4T, por lo menos en los que enviaron a este operativo. Y aquí hay que decir que el gobierno mexicano tiene que tener en cuenta que no solo está en contra del cártel de Sinaloa, sino tiene más grupos de enemigos. Por ejemplo, ahí están otros cárteles, por citar algunos, el cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas, ¿no? Están los Caballeros Templarios, por mencionar algunos. Y están las situaciones que se han dado en Aguililla, en Tepochica. También hay que ver los enemigos políticos económicos. Ahí está el Partido Acción Nacional, está la Coparmex, los litigios que está siguiendo Juan Collado, el mismo Carlos Salinas de Gortari, lo que está pendiente de Eduardo Medina Mora, Lozoya, y también el contexto internacional. No se nos olvide que estamos pues afrontando todas las consecuencias de tener como vecino a Donald Trump. Y también pues debe hacer frente a otra serie de problemáticas más que complejas como Pemex, el litigio de oro negro, el factor económico. Tenemos una economía que crece muy poco, no para las necesidades que tiene el país, donde hay un alto desempleo y subempleo. ¿Qué sigue? Y con eso terminaríamos este segmento. Pues obviamente a lo mejor son ideas así, buenos propósitos. Pues por supuesto, el primer paso es analizar, reflexionar, evaluar y corregir. Tenemos entendido que ya hay, el día de hoy pues hubo una reunión entre el gabinete, inclusive con representantes de Estados Unidos, para ver cómo se detiene el trasiego de armas hacia México. Sigue también el desmantelamiento de la estructura financiera de los cárteles y de las redes con políticos y empresarios que han hecho posible que no en último año, sino en muchos años, pues venga todo esto, ¿no? También está la legalización de la marihuana y otras drogas, que esto habría que meterlo también en la agenda, mejorar la comunicación social del gobierno, revelar los niveles de filtración del gobierno de Sinaloa. Recordemos que Sinaloa, ahí sí podemos decir que está totalmente tomado por el narcotráfico, ver cómo se están dando las redes de financiamiento a políticos. Por supuesto, también habría que modificar la estructura socioeconómica del país. Aquí sería imperdonable que los políticos no vieran esta película del Joker, del Guasón, en donde pues hay el tratado político de lo que puede suceder en una sociedad con tantas desigualdades. Y podríamos citar a René Delgado, que dice: la oposición también debe reflexionar su papel. Por ejemplo, el PAN, que día a día patina en su postura, resucita a Vicente Fox para darle en la madre a la 4T,
busca ganancia en la ruina y en el exceso reclama lo que no fue capaz de dar durante su estancia en el poder. ¿Con qué cara criticar la falta de seguridad y la violencia criminal si éstas germinaron durante su gestión? Igual las agrupaciones que en nombre de la modernidad y el progreso defienden el pasado que llevó al país en donde se encuentra. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica.